de los grandes retos que tiene la Iglesia en este momento. El desprenderse de unos moldes eurocéntricos, reconociendo que es una forma de vivir el cristianismo, pero que ni en todos los tiempos, ni mucho menos en todos los lugares, la fe en Jesús tiene por qué expresarse de esa manera. Ver que la unidad del Nuevo Testamento es perfectamente compatible con la pluralidad de expresiones y de las formas de entender la vinculación a Jesús y las formas de entender la organización de las comunidades cristianas. Yo creo que esto nos debe estimular no solamente por una actitud ecuménica, sino para una actitud católica en el mejor sentido de la palabra, universal. Creo que es, en las épocas de globalización, un reto muy grande para una iglesia que pues, siempre está tentada o está amenazada por las inercias institucionales. La inercia institucional es muy difícil de superar y de vencer, pero para eso ponemos los ojos en Jesús y en los orígenes del cristianismo, porque el pasado, aquí sí que sí, puede ser maestro del presente y del futuro. Y nada más. Muchas gracias. Sería el momento para formular preguntas. Los que no tengan papel o tomen para escribir y quieran hacer alguna pregunta. No es que tenga mucho que ver con lo que hemos hablado, pero está bien. Después del encuentro de Jesús con la cananea, ¿cambia su visión sobre su misión? Sobre la tal de su misión. Le dijo que solo era el pueblo de Israel. Sí. El encuentro, como la cananea le dice, como ella no era del pueblo de Israel. Sí. Sí. Vamos a ver. El episodio de la cananea, ya lo recuerdan ustedes, ¿verdad? Bueno, es aquella mujer que, bueno, pues está angustiada por el sufrimiento y por la dolencia de su hija, y por otra parte recurre a Jesús porque algo ha descubierto en él, va donde él, y le pide: atiéndeme a mi hija, y Jesús le contesta pues con un desaire: yo no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no puedo dar el pan de los hijos entregados a los perros. La cananea insiste todavía más. Bueno, yo creo que en el relato evangélico esta mujer hace que Jesús cambie, y esto realmente es impresionante. De alguna manera, bueno, pues Jesús modifica su estrategia, valga la expresión, por la fe de esta mujer. Y Jesús al final, bueno, tu fe nunca es grande, ¿no? Hágase según tu fe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta mujer, en el Evangelio de Mateo, es una mujer cananea, dice cananea. Claro, en el Antiguo Testamento los cananeos son los idólatras por antonomasia, ¿no? Y que una mujer cananea aparezca como ejemplo de fe, pues esto es realmente sorprendente, chocante, puede resultar escandaloso. El Evangelio como el de Mateo, que es un Evangelio profundamente judeocristiano, ¿no? Yo diría dos cosas. En primer lugar, bueno, que se pone de manifiesto que es una mujer ejemplo de fe. Luego va a ser otras mujeres ejemplo de fe. Piensen, por ejemplo, en Hemorroísa, ¿no? Entonces, que esta mujer ejemplo de fe hace que Jesús modifique su estrategia misionera y además accede a los ruegos de una pagana, y que una pagana aparece como ejemplo de fe. De alguna manera se prefigura en el ministerio de Jesús que la fe va a ser lo decisivo, y que la fe no es patrimonio del pueblo de Israel, sino que la fe va a estar abierto a todos los seres de buena voluntad. Nos va a decir Jesús después, cuando el centurión: en Israel no he encontrado una fe tan grande como en este centurión pagano. Esto no quiere decir que el Jesús histórico se abriese de forma, diríamos, explícita en una misión a los paganos. Que Jesús pudo tener históricamente encuentros ocasionales con los paganos, pero él se dirigió solo al pueblo de Israel,
Y en el texto evangélico lo que sí se pone de manifiesto es que la fe no es monopolio de nadie, que no es monopolio de Israel, y además yo creo que quieren prefigurar en el relato evangélico, bueno, pues que la apertura universal del Evangelio. Recién cuando lo escuchaba decir el tema de la pluralidad y el tema de la cuestión inclusiva, yo pensaba también, bueno, ¿hasta dónde puede ir esta cuestión inclusiva? Se podría decir que el tema de el Jesús histórico, como se viene diciendo desde hace años, como clave hermenéutica del misterio de Jesucristo, sigue siendo ese punto en el cual todos tenemos que coincidir. ¿Es clara la pregunta? La segunda parte no tan clara. A ver, digo, ¿hasta dónde va esta cuestión tan inclusiva del cristianismo? Particularmente pienso que va hasta el lugar donde, bueno, hay un criterio que tiene que ser cómo interpretamos el misterio de Jesucristo, y hasta acá la teología contemporánea venía enseñando que para no desfigurar a Cristo el punto, digamos, de unión tiene que ser de interpretación el Jesús histórico. Esto, digo, es compartido, esto que yo estoy diciendo. Porque no se puede ser tan inclusivo hasta desfigurar Sí. Bueno, evidentemente yo creo que la actitud cristiana que prevaleció en los orígenes fue una actitud de apertura, de aceptación de la diversidad, del reconocimiento recíproco de líneas cristianas que eran muy diversas, pero también hubo descartes. Es decir, la apertura tiene que tener también sus límites. No puede haber diálogo si no tiene límites. No puede haber un cristianismo que tenga su propia identidad si no tiene también descartes y límites. Bueno, y por supuesto, en la actualidad yo creo que, bueno, pues surgen muchos fenómenos cristianos que me parecen a mí que son aberrantes o farsantes, repudiables. No, que yo creo que es que se debe rechazarlos. Entonces, cuando hablamos de esta actitud, no hablamos de una especie... No, es decir, por supuesto que hay que saber poner unos ciertos límites. Ahora, que sea el Jesús histórico simplemente, pues no lo sabría yo afirmar con tanta claridad, porque puede haber muchas interpretaciones diferentes del Jesús histórico. Entonces, no creo que se pueda dejar en manos de los historiadores el decidir qué es lo legítimamente cristiano. Una cosa es que la fe asuma la investigación histórica y aprenda del Jesús histórico, y otra cosa es que el historiador decida lo que es cristianamente legítimo y cuáles son los límites de lo cristianamente aceptable. Con esto segundo, sinceramente, yo no estaría de acuerdo, comprendiendo que es, bueno, pues, un problema muy delicado. Entonces, en el cristianismo nos encontramos con la referencia al Jesús histórico, pero nos encontramos también con una fe cristiana que tiene pues toda una tradición, y que, bueno, nos encontramos también con un movimiento que ha sido generado por el Jesús histórico, por el Jesús terrestre, por el Espíritu, y bueno, creo que hay otros criterios que nos deben servir, además de la referencia al Jesús histórico, para delimitar realmente hasta el dónde
del pluralismo cristiano. No podemos dejar que la decisión última esté en manos de los historiadores. No. Entonces hay que introducir, creo, elementos de carácter teológico. O sea, la referencia a Jesús para un creyente no es simplemente la referencia, no la tenemos simplemente porque hayamos hecho un descubrimiento histórico más preciso.